Elsa, cuando quieras. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Luego de este pequeño descanso que hemos tenido, espero que todos hayan logrado el tan merecido, no sé qué pasó, pero aparece el tan merecido descanso. Y sobre todo, pensar que tenemos que seguir cuidándonos mucho. Vamos a dar inicio entonces al ciclo de charlas del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El ciclo correspondiente al año 2021. Quisiera comenzar agradeciendo a las autoridades de la facultad, a la Secretaría de Investigación, a los técnicos del Centro Cultural Universitario Paco Urondo, que tan extraordinariamente nos han acompañado durante el año pasado y continuaremos trabajando en equipo a todo el personal del INIBI, que está a full colaborando con la organización de este ciclo, a Leonardo Silver, que nos colaborará como el año pasado en la parte de las preguntas, y a ustedes, quienes están compartiendo con nosotros este encuentro. Mi nombre es Elsa Barber, soy la directora del instituto. El año pasado, cuando en agosto 2020 nos propusimos compartir con ustedes la charla en modalidad virtual, ya que venían realizándose en el instituto, pero de manera presencial, nos propusimos en una primera instancia contarles todas las actividades que se estaban desarrollando, que se están desarrollando en el instituto. La revista Información, Cultura y Sociedad, luego Ibalú hizo un recorrido por la biblioteca, luego se hizo una presentación de los proyectos UBACIT acreditados en el instituto, luego proyectos UBACIT, y posteriormente se intercalaron algunas charlas que estuvieron fundamentalmente vinculadas con la situación de las bibliotecas en esta época de pandemia que nos toca vivir. También nos habíamos propuesto entrevistas a profesionales de la disciplina y otras investigaciones que se llevan a cabo en las universidades u otros ámbitos en el interior del país. Estos últimos estadios no los logramos desde agosto a diciembre con 2 charlas mensuales, de modo que vamos a retomarlos este año, y quisiera comentarles a todos aquellos que no accedieron a las charlas del año 2020 que se pueden consultar en el sitio web del instituto y también en las redes sociales. Este año también hemos armado un calendario desde marzo a junio y agosto a noviembre. También pueden ver ustedes en el sitio web del instituto el calendario de todas las reuniones desde esta, que es hoy la primera, hasta junio inclusive. Luego, más adelante, pondremos las que corresponden a agosto a noviembre. Entonces, daremos inicio a la primera charla con una investigación realizada por una colega residente en el interior del país. Ella se llama Elina Castro. Su exposición se titula Repensar los inicios de la biblioteca de la casa natal de Sarmiento. Esta biblioteca está ubicada en la provincia de San Juan y situada en el mismo solar histórico que viera nacer a don Domingo Faustino Sarmiento. Elina, te cedo la palabra, te escuchamos
y al finalizar podrán realizar las preguntas que vayan surgiendo. Les digo entonces, por ahora, hasta luego. Gracias, Elsa. Buenas tardes. Bueno, agradezco, como vos dijiste, a todo el personal y miembros del Instituto INIBI y a todos los miembros de la facultad que colaboran y especialmente a quienes nos acompañan en esta tarde. Tal como vos comentaste, Elsa, bueno, mi presentación versa sobre la historia de la Casa Natal de Sarmiento, sobre su biblioteca en los inicios. Voy a compartir pantalla de mi trabajo y por favor me van diciendo si se ve para comenzar. ¿Se ve ahí? Ahí se ve perfecto. ¿Se ve en pantalla completa? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno, gracias. Tal como Elsa comentó, la Casa Natal de Sarmiento se encuentra situada en la provincia de San Juan, en la ciudad de San Juan. Es una casa que piensa construirse en el siglo XIX a inicios y es hogar de doña Paula Albarracín y Clemente Sarmiento, en el cual va a transcurrir la infancia de Sarmiento y junto a sus hermanas. Bueno, ahora bien, mi tema va a tratar ya sobre el siglo XIX, los inicios, desde el 1910 hasta el 1920, cuando ya esta casa es declarada y se forma la institución. Bueno, antes de avanzar, retroceder un poquito, lo que quiero recordar es que para realizar esta investigación consulté distintas fuentes ubicadas tanto en San Juan como en Buenos Aires. ¿Esto qué nos indica? Estas fuentes de estudios, en tanto artefactos culturales, que sean leyes, decretos, fueron fotografías, consultas de periódicos, libros de época, libros actuales, todo lo que hacía al complejo de esta historia de la casa, nos muestra por un lado la dispersión de las fuentes y que para analizar las fuentes principales de investigación, que va a ser el inventario y el catálogo de la biblioteca de la casa natal, se tiene que hacer armar el contexto histórico para poder valorar correctamente las fuentes, si no de otra manera podríamos obtener conclusiones erróneas. Para este camino de investigación utilicé dos estrategias principales. Primero, analizar el campo burocrático donde está la casa natal de Sarmiento, del cual depende y de cuál va a determinar su forma de administración. Y esto, después de analizar este primer tópico, voy a vincularlo con la historia de la edición, el libro y la lectura en Argentina, continuando de algún modo o mirando de algún modo la línea de investigación ya desarrollada por el INIBI. Ahora sí, para comenzar, bueno, el contexto de Argentina en el cual se funda la biblioteca, la casa natal de Sarmiento y la biblioteca en sí, es el contexto de Argentina hacia 1900. ¿Qué vamos a encontrar acá? Una Argentina, un Estado en plena formación, con la institución de sus leyes, la institución de la educación, del ejército, una moda francesa, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, las olas inmigratorias, la creciente presencia de las protestas, va a estar también el surgimiento de la clase media, los sectores sociales empobrecidos, va a estar también el ambiente cercano a los festejos del centenario, del mayo de 1910 y próximamente de 1916 de la independencia. Una pregunta general que engloba estos tópicos sería: ¿cuáles fueron los hechos que condicionaron el accionar de los agentes fundadores de la institución que nos permitirán circunscribir la historia de la biblioteca y su posible relación con la historia del libro, la edición y la lectura en Argentina? Para esa época, para 1910, se encontraba bajo la nación, se encontraba bajo la presidencia de Figueroa Alcorta, y en la provincia de San Juan vamos a tener la gobernación del coronel Carlos Sarmiento. San Juan también se encontraba en un contexto en plena transformación, tal como nos indican varios historiadores, y había una tendencia en la centralización del poder político. Ahora bien, avanzamos. Para 1908, dentro de la sociedad sanjuanina letrada, especialmente,
surgiendo surge un proyecto para festejar el centenario de Sarmiento a realizarse en 1911. Este proyecto va a dar inicio en la comisión de la Biblioteca Franklin, y este proyecto pretendía ser un festejo nacional y de características americanas. Era un proyecto ambicioso en el cual este grupo de trabajo va a recurrir al campo burocrático, en este caso de los poderes ejecutivo y legislativo, para lograr el fin de los festejos del centenario. Ese primer grupo de trabajo que inicia va a estar compuesto por distintos sanjuaninos que ocupaban cargos dentro del gobierno, ocupaban cargos en la diplomacia, eran personas de apellidos tradicionales en San Juan, los cuales tenían una influencia dentro del campo burocrático, y los movilizaba el ideal de patriotismo, a pesar de ser grupos políticamente enfrentados entre sí. Vamos a tener por un lado a personalidades del Partido Popular y personalidades del Partido Conservador, personalidades de representantes del clero y otros representantes más en este primer idea de proyecto de festejos del centenario de Sarmiento. Ahora bien, ya este proyecto va a tener un lento avance desde 1908, pasa a 1909, un poco más consolidado, donde ya, y llegado a 1910, ya se crea propiamente la Comisión Pro Centenario de Festejos del Centenario de Sarmiento. Esta Comisión Pro Centenario de Sarmiento va a sacar en modo de publicidad, de promoción de su idea, y va a plasmar finalmente su proyecto en un manifiesto que acá lo vemos, que es en la revista número 1 Sarmiento. Este manifiesto, por un lado, va a tener sus ideas políticas, su ideal de trabajo, por más que ellos decían que eran un grupo alejado de toda índole política, sus ideas sí fueron políticas y llegaron a un fin. Este grupo se va a autodenominar como las mentes brillantes de intelectual abolengo, la estirpe privilegiada, pero ahora bien hay que aclarar que estas autodefiniciones eran propias de la mentalidad de época, del espacio social que ocupaban estas personalidades, tal como lo entiende Bourdieu, de sus hábitos y de sus esquemas clasificatorios. Debe entenderse lo que ellos proponen en este manifiesto bajo esta mentalidad de época. También se va a considerar a Sarmiento, se va a proponer como la figura de Sarmiento como patrimonio. Y nuevamente reitero que los va a movilizar el ideal de patriotismo. Entre los puntos de interés va a ser la fundación de bibliotecas nacionales a lo largo del país, la organización de bibliotecas populares en los centros de población, una ley que declarara monumento nacional a la Casa de Sarmiento, un congreso pedagógico, gestionar mesas de lecturas en el país y otros puntos. Ahora voy a aclarar en qué refiere a bibliotecas nacionales, porque si bien el término ahora lo entendemos como la Biblioteca Nacional es una única institución que representa al país dentro de las distintas naciones en el mundo, las bibliotecas nacionales en esa época querían referir a las bibliotecas que dependieran del Poder Ejecutivo Nacional, que estuvieran sostenidas y solventadas por la nación. Aclarado este término, voy a comentar ahora la idea de declarar monumento nacional a la casa natal. Esta idea, o sea, quiero referirme que no fue una idea única, porque la palabra monumento y el calificativo monumental fue de uso extensivo en esa época. Aquí hay un ejemplo muy claro que es hacia el festejo del centenario de mayo de 1910, previamente, 2 años antes, el Ministerio del Interior faculta a la creación de la subcomisión de monumentos y estatuas, la cual va a fundar a lo largo y ancho del país las estatuas y erigir las estatuas y calificar y instituir distintos edificios monumentales
para celebrar el centenario. ¿Qué quiero decir acá? Que el término era de uso extensivo, un libro podía ser considerado monumento, una biblioteca monumental, un edificio podía ser calificado como monumental, y también en San Juan vamos a tener en 1901 también una comisión encargada de instaurar monumentos dentro de la provincia, y monumentos y estatuas, y se refiere acá que la palabra monumento, la cual recibe la declaratoria de la Casa Natal de Sarmiento, no va a ser única para esa fecha. Retrocediendo un poco, respecto a las mesas de lectura, que es un término que no expliqué, ese término va a ser explicado un poco más adelante, al finalizar la charla, y lo que quiero recordar aquí es que en la cuestión de monumentos y de fundación del Museo de Biblioteca, primero va a surgir de esta sociedad letrada una propuesta de hacer en la Casa Natal de Sarmiento, fundar un museo de sanjuaninos ilustres. Esta idea no va a llevarse a cabo, pero sí lo que nos destaca acá es que era la forma en cómo se manejaba y se entendía este grupo. ¿Cómo decirlo? De alguna manera es el principio de diferenciación en los cuales ellos se destacan. Ahora bien, llegamos al momento de la declaración de la Ley 7062 en el año 1910. Esta idea llega como una propuesta, un proyecto de sanción a ser tratado en el Senado y después la Cámara de Diputados a nivel nacional. En la Cámara de Senadores es un proyecto que va a transcurrir de una instancia a otra prácticamente sin modificaciones. Es decir, como que la idea de los festejos de Sarmiento, el ideal que proyectaba la figura de Sarmiento era indiscutible para esa época. Entonces, prácticamente pasa un debate a otro y hay una sola modificación en la cual vuelve a tablas, es que se introduce la mención de utilidad pública. Esto es característico y nos refiere acá que va a ser una institución pública del Estado. La noticia fue tomada por el diario La Nación, después de sancionada la ley, el 3 de septiembre, recién va a llegar a San Juan, a los periódicos sanjuaninos, un mes después, en octubre, acá como titula la noticia del diario El Porvenir, última hora, Monumento Nacional, la Casa Natal de Sarmiento. Esta noticia llega en octubre, y a partir de ahí va a haber una serie de controversias, por así decirlo, o de tratos respecto a la adquisición de la casa. La casa tenía que ser comprada, adquirida, expropiada, de parte del Estado a los herederos. Los herederos, ¿qué es lo que proponen? Ante una primera propuesta de compra es rechazada porque dice que no se considera el valor histórico de la casa, sino el venal. ¿Qué sucede acá? Sucede una segunda propuesta ya sobre la presidencia de Roque Sáenz Peña, en la cual se duplica el monto y se considera el valor histórico, como sucedió con la Casa de Mitre. Esto del valor histórico es un reconocimiento del valor social de la casa. Este valor social era para toda la comunidad, reconocido socialmente, en lo cual se le va a pedir al Estado que intervenga y que tome esta casa bajo su custodia y su administración e invierta en él, y va a pasar a ser parte del patrimonio del Estado Nacional. Bueno, acá en la foto celeste tenemos la fecha, el decreto de compra de la casa el 4 de abril de 1911. Es importante saber esta fecha, que esto sucede en abril. ¿Por qué lo digo acá? Porque los festejos de Sarmiento iban a ser en febrero de 1911. Ahora bien, los festejos nacionales a lo largo y ancho del país los faculta la ley 8109. Esta ley del Poder Ejecutivo Nacional va a permitir que el día de que se dio el festejo del primer centenario del natalicio de Sarmiento va a ser feriado, y además va a autorizar los desfiles patrios y toda la fiesta que se deba hacer. Esto también es importante destacarlo porque en la actualidad la fecha año a año inaugura el ciclo lectivo
de Educación en la provincia de San Juan. Aún la fecha se celebra dentro de la casa natal de Sarmiento y todos los años asiste el gobernador, el ministro de Educación y demás autoridades a inaugurar el ciclo lectivo. Si bien la otra fecha de importancia para San Juan es el 11 de septiembre, el día del fallecimiento, ahí sí tenemos una fecha de feriado, pero es un feriado administrativo y provincial, no nacional. Volviendo acá a las imágenes, acá estas fotos fueron obtenidas de la revista Caras y Caretas, en la cual ilustró durante varios meses los festejos y durante varios días cómo se llevó el festejo, que las fechas propuestas por la Nación fueron en mayo. Ahora bien, ¿qué nos dice esta fecha respecto a al decreto de declaración y de compra y la fecha del centenario de Sarmiento, que tenía que ser el 15 de febrero? Bueno, pude descubrir durante esta investigación que se realizaron dos festejos de importancia. El primero, las fiestas oficiales realizadas en febrero mismo, el 15 de febrero de 1911, en la cual va a ser llevado adelante por el gobernador Carlos Sarmiento, que Carlos Sarmiento fue una figura polémica. ¿Por qué? Porque primeramente llega al gobierno en un alzamiento armado en el año 1907, ese alzamiento es conocido como la Revolución de 1907, y en la cual va a participar el primer director de la Casa Natal de Sarmiento. Ese movimiento estuvo acompañado por el grupo masónico de una logia de acá de San Juan. Si bien después este gobernador Carlos Sarmiento, que era familiar de Domingo Faustino Sarmiento, hijo de un primo de Sarmiento, va a realizar los actos el 15 de febrero. Esta figura no contaba con apoyo de la parte conservadora de San Juan, y al parecer tampoco con el apoyo de Nación. Si bien las fiestas van a contar con el Te Deum, con el desfile patrio, con la instalación de placas, la fundación de bibliotecas, la presentación de libros, la entrega de útiles escolares, luego de terminado el festejo va a sufrir una fuerte crítica de parte de los diarios y va a ser reflejado por varios días. La segunda fiesta de interés, y la cual es la única que mayormente se conoce en la provincia de San Juan y dentro de la Casa de Sarmiento, como si fuera la única fiesta que se llevó a cabo, fue la realizada por la Comisión Pro Centenario de Sarmiento. Esta fiesta se lleva llamativamente, inicia el 25 de mayo, acá en la provincia de San Juan, justo para los festejos de las fiestas mayas de la gesta de mayo. Acá, ahora bien, estos festejos va a dar inicio al congreso pedagógico propuesto en el manifiesto. Va a realizar un baile, la misa, el Te Deum, fuegos artificiales, va a recibir la visita de invitados extranjeros, como en el caso de Guerra, que fue el primer escritor que escribe la biografía post-mortem de Sarmiento, ganadora del concurso propuesto en este programa de acción. Va a tener descubrimiento de placas, un montón de actividades, y no va a sufrir una denostación de parte de la prensa. Y es el festejo que más se conoce en la actualidad. Ahora bien, respecto sobre la inauguración, si bien la ley 7062 fue clara, y si va a inaugurar, aparte de declarar monumento a la casa natal, si va a crear un museo y una biblioteca sobre la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento, para esa fecha entra en discusión lo que se iba a instalar en esta casa de Sarmiento. ¿Y por qué? Lo primero que surge, estas noticias salen en el diario, lo primero que surge es la idea de fundar una biblioteca y un museo histórico. Ahí vamos a tener primero la idea de biblioteca. Y después esta idea va a diluir con el transcurso del tiempo y va a quedar la idea de fundar un museo de la educación. ¿Por qué sucede esto? Primero, un museo escolar. ¿Por qué sucede esto? Porque para la fecha, por un lado, los museos eran las instituciones de mayor preponderancia para lograr la nacionalidad argentina,
para instaurar el sentimiento patriótico. Estaban dentro del recorrido escolar, fueron propuestos por Rojas con esta finalidad, y también ya había experiencia en esta práctica. Por ejemplo, acá en San Juan, los museos escolares van a comenzar durante la gobernación de Sarmiento, aparte de las bibliotecas populares, las bibliotecas escolares y los laboratorios de química. Pero principalmente en lo que se reconoce acá es la función social de los museos, y lo que más se tenía en claro, también en relación a la obra de Sarmiento, era la idea de fundar un museo escolar. Ahora bien, les presento a Remigio Felleroro, es el primer director, el cual estuvo en la revolución que ya les mencioné. Felleroro fue un hombre político, el cual seguía los ideales de Alem, y luego va a continuar los ideales del radicalismo de Hipólito Yrigoyen. Remigio Felleroro también va a contar con parte del apoyo de la prensa en cuanto a su designación, y a mi entender es el director que más va a gestionar en favor de la biblioteca como de la institución en sí. Su gestión inicia en 1911 y va a culminar en junio de 1917. Lo primero que hace es un llamado a licitación para la construcción de los armarios biblioteca, la pintura de pisos y puertas y la colocación de pisos de madera, la cual va a salir publicada en el diario. Va a proponer los cargos de secretario bibliotecario a Salvador Doncel, quien va a ser el primer bibliotecario de la Casa Natal de Sarmiento, y vamos a nosotros, yo considero como primer museólogo y archivista a Carlos Vita, tal como indica su decreto. Después va a ser la primera persona que va a denunciar o va a avisar a Nación que lo que adquiere la Nación, la parte de la casa que quiere la Nación, porque fue la mitad de la casa, era una porción insuficiente para que funcionara tanto un museo como una biblioteca. Va a informar también de las primeras donaciones que hacen las sobrinas de Sarmiento, Victorina y Sofía Lenoir, hijas del proceso Sarmiento, que van a donar 300 libros y van a pasar a la biblioteca de la Casa Natal de Sarmiento. Era parte de la colección de la familia Sarmiento Albarracín. Va a ser un pedido reiterado de las compras de colecciones y reliquias históricas que estaban en manos de Augusto Belín. Augusto Belín fue el nieto de Sarmiento. Nunca pudieron adquirirse las reliquias históricas del propio Sarmiento que estuvieron en manos de Augusto Belín, y también este director quería comprar la primera edición de las obras completas, o sea, los 53 volúmenes, que Augusto Belín los vendía a un precio módico, por así decirlo. Otra acción preponderante en favor de la biblioteca es el envío de notas a distintas provincias, a todas las provincias excepto San Juan, para que envíen donaciones patrióticas. Estas donaciones patrióticas van a ser publicaciones, medallas y retratos que si hubieran salido durante los festejos centenarios de Sarmiento, y que van a pasar a integrar algunas de estas fuentes a la biblioteca de la Casa Natal. Pide también en resguardo el archivo de la gobernación de Sarmiento, situación que no sabemos cuál fue la respuesta. Solicita de manera insistente y hace una denuncia fuerte sobre la necesidad de nuevas partidas presupuestarias, ya que el dinero con que se contaba para manejar la Casa Natal de Sarmiento era escaso y no alcanzaba ni siquiera muchas veces para pagar los sueldos. Y lo que sí nos va a llamar mucho la atención, que en 1914 va a iniciar la suscripción de periódicos. Va a comenzar con el diario La Provincia, San Juan y El Porvenir. Luego seguirán el diario Debate, San Juan, La Opinión y La Argentina. ¿Por qué es importante decir esto? Porque acá en 1914 ya vamos a tener los cambios políticos y el nuevo rumbo al cual va a ir Argentina en relación a sus ideas políticas y a las elecciones. Recordemos que ya en la Nación había sido sancionada la ley Sáenz Peña, el cambio de voto. Había iniciado la Primera Guerra Mundial, en la cual tenía repercusiones también acá en el país. La tendencia iba hacia las ideas radicales, que después van a ser el grupo que se incorpora, el grupo socialmente excluido, por así decirlo, tanto de los socialistas, los anarquistas y los radicales.
Todos estos cambios van a necesitarse conocer las noticias dentro de la Casa Natal de Sarmiento. Recordemos que Remigio Feyeroro fue un hombre político. Luego, hacia 1915-1916, pasa a suscribir a la Noriocraf, al diario nacional Prensa y La Nación, la revista El Hogar, la revista Fray Mocho y Mundo Argentina. ¿Qué queremos decir acá? Que ya los textos también necesitábamos de noticias nacionales. Dentro de estas tácticas discursivas se pueden ver notablemente en las notas que le envía. Todas las notas están dentro de libros copiadores que actualmente custodia el archivo de la Casa Natal de Sarmiento. Y dentro de estos libros copiadores, dentro de la rendición de cuentas, vamos a lo que muestro acá en esta imagen, es una táctica simbólica. Lo digo desde la perspectiva de los indicios, de la investigación, desde el método histórico. ¿Qué quiero decir acá? Si bien Feyeroro comienza a subrayar la palabra completa, Museo Histórico y Biblioteca, lo último que va a terminar subrayando en la última rendición de cuentas va a ser la palabra biblioteca. A nuestro modo de entender, es un modo de denunciar y de hacer recordar a las autoridades nacionales que la biblioteca necesitaba del apoyo y que aún no podía entrar en funciones, y que esto era un museo histórico y una biblioteca. La última acción que va a llevar adelante este director va a ser la instalación provisoria del Museo de Historia Natural. Eso va a suceder en el año 1916. A mi entender, este acto va a ser definitorio para lo que va a pasar en los años venideros en el museo. Y recordemos acá también que ya estábamos en ese año en el contexto de celebración del primer centenario de la independencia argentina, y que el director también va a enviar a la Nación que le remita las publicaciones en relación al centenario, las cuales hubieran sido publicadas, emitidas en distintos formatos, tanto folletos como libros, que vinieran a integrar la Casa Natal de Sarmiento. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a la segunda gestión de dirección de Luis Jorge Fontana, que inicia en 1917 y va a culminar en 1920. ¿Por qué yo remarqué anteriormente que las instalaciones del Museo de Historia Natural van a determinar el futuro de la institución y, por así decirlo, de la gestión de Feyeroro? Estas colecciones, era una colección privada de Luis Jorge Fontana, que él había formado a lo largo de años. ¿Quién fue Fontana? Fontana fue un expedicionario, fue un hombre militar. En su cargo de coronel participó en las distintas campañas, estuvo junto a Roca, estuvo en las campañas del norte del país, fue el fundador de Formosa, fue gobernador de Chaco, fue fundador de distintas ciudades, estuvo también en las campañas expedicionarias del sur. Él en su vida fue un hombre de carrera militar, pero a su vez él fue armando este Museo Histórico Natural con distintos, en los lugares que fue visitando, fue recogiendo distintas muestras. Este museo le había llevado a él formarlo durante años. Entonces, este museo pasa a instalarse provisoriamente en la Casa Natal de Sarmiento a pedido del Inspector Nacional de Enseñanza Secundaria, Amable Álvarez. Amable Álvarez le da la indicación a Feyeroro y Feyeroro instala provisoriamente esa colección en la Casa Natal de Sarmiento con la finalidad de hacer más atractiva la biblioteca para que fuera visitada por distintos estudiantes. ¿Qué sucede acá? Esta instalación viene a buscar asilo en una institución que ya tenía sus problemas. Se había adquirido la mitad de la casa, la otra mitad era parte de la vivienda de los herederos, y en la mitad de la casa ni siquiera se contaba con el espacio suficiente y las colecciones y las condiciones para tener un nuevo acervo documental que nada tenía que ver con la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, ¿qué sucede en 1917? ¿Por qué cambia una gestión y asume otra? Hasta la fecha hay dos notas
que nos indican el cambio de gestión. La primera nota es del 29 de junio de 1917, en la cual indica que queda cesante todo el personal del Museo Histórico Sarmiento. Esta nota la eleva el inspector Amable Álvarez a Luis Jorge Fontana y le pide que se haga cargo del museo, que lo custodie, por haber quedado cesante todo el personal por las cuestiones relativas a la reducción de presupuesto. Ahora bien, la segunda nota de interés es del 30 de junio. Esta nota la firma Felleroro y esta nota indica el mismo Remigio Felleroro al ministro de Justicia e Instrucción Pública, que era su jefe inmediato, le indica que hace entrega de la institución a Amable Álvarez, no a Fontana, a Amable Álvarez, y también pide, porque bueno, él se entera del mensaje que le trae Amable Álvarez, y también le pide que se le abonen los sueldos atrasados desde febrero hasta junio, y pide 2 sueldos más en calidad de subsidio de desempleo. Porque vamos a continuar con el tema. Bueno, ya asume Fontana, si bien el cargo al parecer fue honorífico, pero no lo fue así, porque él mismo va a solicitar en diciembre de 1917 que se le abonen los sueldos atrasados. Entonces ya deja de ser un cargo honorífico para ser un cargo del Estado. También el mismo Fontana va a avisar en diciembre de ese año al ministro que él se encuentra a cargo del museo. Así que su decreto de nombramiento recién va a llegar en mayo de 1918, el 22 de mayo. Y el fundamento que dice el decreto es porque el puesto se encontraba vacante. Es lo que hasta la fecha conocemos y lo que nos dice el decreto. Acá la gestión de este traspaso de mando, nosotros, si bien don César Guerrero, que es un historiador sanjuanino, en el año 1970, y en el libro que escribe sobre la historia de la casa natal y especialmente de su museo, va a comentar que este traspaso de mando es sin problemas y se motiva en las cuestiones presupuestarias. Yo voy a proponer otra hipótesis más, porque al parecer, a mi entender, fue un hecho engañoso. ¿Por qué voy a decir esto? Porque tantos los cargos, cuando un cargo era designado o cuando era cesante, se hacía por decreto nacional. Y hasta la fecha, en el libro de decretos de 1917, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, no existe ningún decreto que indique que todo el personal de la Casa Natal de Sarmiento hubiera quedado cesante. Ese decreto no existe, o no está, hasta la fecha no se encuentra, pero dentro de ese libro no está, y nosotros presuponemos que Luis Jorge Fontana, como el intendente de escuela Amable Álvarez, tenían unos vínculos de amistad. Sí va a aparecer dos decretos de Fontana en ese año. El primero va a ser en la cual se le rescinde el cargo de vicedirector en la Escuela de Química, y luego va a estar el decreto de nombramiento en el cargo de director en el puesto vacante en la Casa Natal. Bueno, las gestiones de Fontana fueron pocas comparadas con Felleroro. Prácticamente su impronta fue otorgarle a la Casa Natal de Sarmiento la impronta del Museo de Historia Natural. Todas sus notas, la lectura pormenorizada de sus notas nos indican que él quería instalar ahí un museo de historia natural. Y entonces la idea de Sarmiento, de la vida y obra de Sarmiento, va a pasar a un segundo plano. También hace el nombramiento de la figura de secretario, tesorero y bibliotecario, así, con toda esta forma, en la cual va a recaer en Miguel Marín. Para darle un incentivo más a la biblioteca, va a pedir el auxilio a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares para que proteja la biblioteca. Es una gestión que va a ser infructuosa. ¿Por qué? Porque las bibliotecas populares se regían con otra forma de gobierno distinta a una biblioteca del Estado Nacional. Eran incompatibles. Luego, en 1919,
también va a denunciar las dificultades económicas, va a denunciar que había una distancia entre el gobierno nacional y su gestión, y también hay que recordar acá que para esta fecha ya estaba la presidencia de Hipólito Yrigoyen, estaba la intervención de la provincia de San Juan por el señor Escobar, y que había hecho decaer al gobierno de Grafiña, de Izaza y Grafiña, de la fórmula Izaza y Grafiña, y la provincia va a tener ciertos avances, pero no así la casa natal de Sarmiento. Va a pedir al Senado que se traten partidas presupuestarias y un presupuesto elaborado por él mismo con el fin de mejorar las condiciones de activar el Museo de Biblioteca. Y también en ese año va a invitar, recién en ese año, casi 2 años después de la asunción, a Figueroa a firmar los documentos fundacionales. ¿Qué va a firmar acá? Primeramente el libro de auténticas, que va a ser el libro que da la autenticidad de los objetos de la casa natal, y esto nos va a indicar, por un lado, que tanto el museo como la biblioteca eran organismos autónomos, pero la biblioteca, al no contar con un espacio físico delimitado y propio, no va a poder entrar en funciones. También, bueno, aparte de del pedido de algunas donaciones, va a dejar de suscribir a periódicos y revistas. Bueno, la gestión de Fontana va a culminar con su muerte, la cual se informa al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Fontana va a enviar en sus años de gestión las memorias al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, cosa que no fue realizada por Ferrer. Acá, bueno, vamos a concluir en lo que es a la primera estrategia de investigación. Vamos a ver rápidamente lo que fue el pensamiento decimonónico y del centenario para los festejos de esta Casa Natal de Sarmiento. Era un ambiente de festejos, de alegoría, en los cuales dentro de este ambiente se suma el festejo del centenario de la Casa Natal de Sarmiento. Si bien no había sido tenido en cuenta por la subcomisión de estatuas y monumentos, porque el pedido de San Juan llega mucho más tarde y luego va a ser llevado bajo otro ministerio. Sí, la proyección de la figura de Sarmiento, esta idea de Sarmiento como patrimonio va a ser considerada y va a ser tenida en cuenta en estos ambientes de festejos centenarios. Vamos a ver la figura de Sarmiento como capital social, la cuestión del término monumento, la mentalidad de época, las celebraciones locales, la complejidad del uso del campo burocrático, cómo se hizo, y después cómo de manera administrativa los directores van a demostrar que fueron personas dependientes y agentes subordinados de la nación, los cuales prácticamente tenían poco margen de gestión, y había cierta distancia entre lo que es el gobierno de la Casa Natal de Sarmiento y el gobierno de Buenos Aires, la gestión. Esto nos va a permitir el primer análisis de la biblioteca, la falta de sostenimiento, la falta de fondos, de libros, y nos va a dar también la dimensión simbólica que proyecta el organismo. Va a actuar de una manera tal que sus directores van a dejar su interés personal y lo van a dar todo en la función de agentes de funcionarios públicos. El ideal de patriotismo, la idea de Sarmiento, lo que significaba la Casa Natal de Sarmiento para la época, los va a llevar a sostener y a llevar adelante una institución prácticamente en bancarrota. Ahora sí, llegamos a la biblioteca y su vínculo con la historia del libro, la edición y la lectura en Argentina. Bueno, ¿cómo contar la historia de una biblioteca a partir de sus registros fundacionales? Los registros fundacionales son el inventario del catálogo, pero ¿cómo contarlos? Lo primero que yo puedo decir es que hay que contextualizar los documentos en la época en la cual fueron escritos, que es el contexto anterior que yo mostré. Ahora vamos a ver el vínculo con las dimensiones subinstitucionales. Yo, ¿cómo propongo estas subdimensiones institucionales? Vamos a tener el itinerario conceptual propuesto por Beatriz Balinotti, en los cuales, para el análisis de la lectura en Argentina, de la edición del libro de lectura en Argentina, en los cuales va a estar el tópico bibliotecas. Dentro del tópico bibliotecas, yo
considero historia de las bibliotecas y a la vez las subdimensiones institucionales y administrativas, y la organizacional y la dimensión sociocomunitaria. Acá vamos a ver, esta es una foto de la biblioteca de 1930, y ya voy a comentar un poco más. Dentro de estas subdimensiones, la organizacional y la administrativa, vamos a ver que es un organismo de fuerte dependencia de la nación, donde sus directivos, el cargo de director va a ser el único que va a tener la potestad de gestión, y van a ser agentes subordinados. Además, dentro de las dimensiones sociocomunitarias, vamos a ver dos momentos destacados. Primero, el momento de fundación del Museo y Biblioteca, en la cual va a actuar toda la sociedad y esta comisión pro centenario, en la cual no va a tener mayor injerencia una vez fundada la institución. ¿Y por qué? Porque la institución ya va a ser un organismo público del Estado y no va a ser un organismo comunitario o un organismo bajo la administración que tenían las bibliotecas populares, donde actuaba una comisión directiva. Y el otro momento de interés para la biblioteca van a ser las donaciones patrióticas. Ahí tenemos dos momentos de la actuación de la comunidad en favor de la biblioteca. Acá lo que vemos acá dentro de los documentos fundacionales, que también están en custodia actualmente en el archivo de la Casa Natural de Sarmiento, es el inventario, y luego vamos a ver el catálogo. Actualmente la definición que nos ofrece Buonocore nos va a permitir conceptualizarlos y caracterizarlos. Yo hice un análisis cualitativo, la cual voy a pasar rápidamente. Nosotros decimos que este documento es el inventario, si bien no posee fecha de elaboración, la hipótesis principal es que fue escrito durante la gestión de Remigio Fellerodo. ¿Por qué digo esto? Porque inicia con la descripción de las donaciones que hacen las sobrinas de Sarmiento, que son un total de 300 títulos, tanto Victorina como Sofía Lenoir, y después van a ir ingresando y va a ir detallando las donaciones patrióticas y las compras, como por ejemplo la historia argentina hecha, no me acuerdo el nombre del historiador, y va a estar las obras completas de Sarmiento. Y luego van a seguir ingresando obras. Nuestra hipótesis es que este libro fue elaborado, este inventario, en el transcurso de años. El ingreso que nos muestra es por orden de llegada, está el título o el autor y título más el número, y ese número va a ser coincidente con las marcas que poseen actualmente los libros en las portadas. O sea, número inventario, en el inventario, número en el libro, en su portada. Va a contener un total de 500 obras, que es aproximadamente lo que es al cierre de gestión de Fellerodo, y también va a tener marcas o tildes de control de inventario. Ahora bien, pasamos al análisis del catálogo. Yo defino que es un catálogo por lo que nos dice Buonocore, y también por la forma de escritura. Es un catálogo de autores. Este catálogo, si bien carece de la letra A, va a comenzar con la letra B, no va a ser un impedimento para hacer este análisis. No va a poseer el número de inventario de los libros, y sí ya va a aparecer el autor, el título de la obra y la cantidad de volúmenes. Este inventario, si ustedes se fijan abajo, posee fecha de elaboración, pero si bien figura como el día del cambio de gestión, como la entrega de mandos entre Fellerodo y Fontana del 29 de junio de 1917, nosotros vamos a proponer una segunda hipótesis. ¿Por qué? Primero, porque Fellerodo no le hace entrega de la institución a Fontana, sino que le hace entrega a Amable Álvarez. Y segundo, porque Fontana recién va a convocar al exdirector en el año 1919. ¿Qué más quiero decir acá? Que esta obra tiene alrededor más de 800 títulos, que es coincidente con lo que Fontana declara en la memoria del año 1919 que le envía al ministro de Instrucción Pública. Tiene más obras que el inventario, y
las obras, ambos documentos deben estudiarse en conjunto. ¿Por qué? Porque el inventario, a mi entender, va a permitir armar el catálogo, y lo va a permitir armarlo de manera ordenada y alfabéticamente. Por eso propongo un análisis en conjunto. Ahora bien, ¿qué nos indican este inventario y este catálogo? ¿Por qué la importancia de estas fuentes documentales, en tanto artefactos culturales, el término utilizado por Alejandro Parada? Nos va a indicar las muestras de los impresos que circularon en la provincia de San Juan. Vamos a tener tres cortes históricos. Los primeros, los impresos anteriores al año 1870, acá prácticamente no habían impresos propios de la provincia. Estos libros van a ser libros que provenían de Chile y también de Europa. Van a ser escritos en distintos idiomas. Vamos a tener enciclopedias, diccionarios, libros de geografía, manuales de química, obras artísticas para la enseñanza artística. Va a pertenecer, estas obras que pertenecieron principalmente a la familia Sarmiento Albarracín, va a dejar demostrado también el impulso de la familia en dar continuidad a las políticas educativas de Domingo Faustino Sarmiento, y también va a demostrar que las hermanas de Sarmiento fueron educadoras. Los impresos sanjuaninos se van a ver en este segundo corte, los primeros impresos locales. Yo quiero hacer una aclaración acá porque hasta el año 1870, esta es una hipótesis propia también, la provincia no publicaba libros, no imprimía libros. ¿Por qué? Porque si bien la imprenta había llegado en 1824, prácticamente se va a dedicar a publicar periódicos, la imprenta del Estado, periódicos y documentos en carácter de pliegos sueltos o algunos folletines, pero no libros, porque la industria, lo que atañaba a elaborar propiamente un libro, tanto del discurso como la forma de encuadernación, el diseño y lo demás, va a ser un proceso mucho más difícil, que hasta esa época no es destacado. Hasta 1870 indagué que solamente se publicaron 5 títulos en San Juan, 5 libros. Y a partir de 1870 hasta 1910 vamos a tener un total de 15 títulos sanjuaninos, de los cuales fueron los primeros impresos locales, publicados acá en San Juan. Esto no quiere decir que habían autores sanjuaninos que publicaran en Buenos Aires, sino acá, respecto a los impresos locales, vamos a tener una obra de mucho interés, que va a ser el libro de Victorina Lenoir, el Compendio de Historia Argentina, que va a ser escrito bajo estos impulsos patrióticos en sostenimiento de las políticas educativas. Va a ser escrito para completar la carencia que existía en la materia historia que se dictaba en la escuela normal para varones y normal para mujeres. Este libro además tiene una impronta actualmente vista desde la participación femenina como autora. También hay que aclarar que los talleres tipográficos en esa época, a partir de 1871, se van a dedicar a la impresión de libros, y los talleres de imprenta a la impresión de diarios. Y los talleres de imprenta sí van a tener la figura del editor de imprenta, pero vinculado al periódico. Entonces, en esta época podemos hablar de los primeros impresos y no propiamente de la industria editorial todavía local. Estos talleres de imprenta, como los talleres tipográficos, van a estar regulados por la ley de imprenta de 1871, que regía las imprentas, y lo demás por las leyes de impuestos, que cada año, o de patentes, que cada año a año se legislaban, de los cuales podemos ver ahí cómo una entidad o un organismo o una empresa pagaba un impuesto y los talleres tipográficos se iban a dedicar a los libros. Por ejemplo, la imprenta La Unión, que se encargó de publicar un periódico, también va a publicar libros,
y va a registrar su denominación social bajo estas dos entidades. Bueno, después lo otro que nos ilustra en el inventario del catálogo es la industria más diversificada de Buenos Aires y también de algunas muestras del país de 1900. Acá vamos a ver todo tipo de libros, pero principalmente lo que va a estar de manera prominente van a ser los folletos. Respecto a las marcas de los lectores, recordemos que ubicamos los libros, los cuales contienen las marcas de los lectores, gracias a las marcas del inventario. Acá vamos a encontrar las firmas que pasaron a perpetuidad de los donantes, que eran los dueños de los libros. Vamos a encontrar a Bienvenida Sarmiento, Victorina Alemar, Sofía, María Amelia Valencón, Enrique Rojo, José Hernández, José Mujica, entre otros. Vamos a ver las notas marginales, las notas y la marginalia, vamos a ver los comentarios hechos por los autores, y las dedicatorias fraternas, y también los instructivos que dejaban para el uso de los libros. Es muy interesante después hacer un estudio sobre los lectores y sus marcas presentes en los libros. Y ahora sí, estos tres aspectos nos va a indicar el camino de consolidación de la biblioteca. Recordemos que en la parte 1 yo comenté que la biblioteca no tenía sostenimiento, prácticamente no entraba en funciones, no tenía un lugar propio para desarrollo propio como biblioteca. Entonces, ¿qué nos queda pensar? Si existía la biblioteca, si prestaba algún servicio mínimo, si tenía al menos la lectura, si se practicaba. Sabemos, por lo que comentan sus directores en los testimonios que dejan en las notas, que los libros no se consultaban, prácticamente eran libros que para la época no eran de interés, tal como comentan sus directores, entonces no van a conformar el canon de lectura de esa época. Cuestión aparte va a quedar a analizar las obras completas de Sarmiento. Pero lo que sí felizmente podemos decir es que sí podemos localizar la actividad de la biblioteca. Primeramente el salón de lectura se va a ubicar en la sala de nacimiento. Este testimonio lo va a dar la sobrina de Sarmiento a firmar el libro de auténticas. Va a decir que el salón de lectura del museo se encuentra situado en la sala de nacimiento. Este salón de lectura del museo era la mesa de la biblioteca. ¿Por qué decimos que era la mesa de lectura? Porque hay un indicio más que nos deja Remigio Felleroro, que es el uso de la mesa de lectura a partir de los diarios que venían de Chile, de los diarios del Mercurio, que envió este diario a integrar la mesa de lectura de la casa natal de Sarmiento. No sabemos el periodo, cuándo empieza y cuándo cierra ese periodo de envíos, pero sí sabemos la nota de agradecimiento que le hace Felleroro al director del periódico. Ahí vemos por un lado la transnacionalidad de los textos, la transnacionalidad de las ideas, y por otro vamos a ver el concepto de mesa de lectura. Si bien es un concepto que va a aparecer mencionado en el manifiesto en 1910 y va a ser tratado en el Congreso de Instrucción Primaria desarrollado acá en la provincia, la mesa de lectura recién va a ser nombrada, o yo la hallé recién en el año 1930, y va a ser nombrada por Nicanor Sarmiento en el Congreso de Bibliotecarios. La mesa de lectura, la idea era que contuviera revistas de carácter científico y permitieran el acceso a la lectura de manera rápida y de conocimientos actuales. Ahora bien, la mesa de lectura de la Casa Natal de Sarmiento va a tener los dispositivos más leídos como van a ser los periódicos de época. Recordemos que yo de manera sucinta he explicado el contexto político en el cual emergía este nacimiento de la institución, y a la vez que los funcionarios, los directores, eran personas políticas. Entonces los dispositivos de lectura más leídos van a ser los periódicos, va a ser el testimonio de Feller, van a ser los periódicos que compra Felleroro, las noticias van a ser compartidas, el tipo de lectura que vamos a proponer va a ser una lectura en voz alta, una lectura comunitaria, una lectura donde se ponían a debate las ideas, la propaganda publicitaria, podría llevarse adelante además distintas conferencias.
Y ese va a ser la lectura compartida, lo que nosotros imaginamos que sucedía en la casa natal de Sarmiento, aparte de horas de debate. Respecto al campo bibliotecario de época, acá vamos a coincidir con lo que nos propone Planas. Este campo bibliotecario va a ser entre las incipientes formas de producción del saber y la emergencia del campo, ubicada entre 1910 y un poco alrededor de esa fecha. ¿Por qué voy a decir esto? Porque recordemos que la bibliotecología era una propuesta en formación. Para el año 1930, cualquier persona que tuviera el título docente podía estar a cargo de una biblioteca. La bibliotecología no daba sus pautas para 1910 y 1920, las pautas de trabajo, por lo menos en estas bibliotecas del Estado. El caso de la Casa Natal Sarmiento va a ser una biblioteca un poco indefinida. Por un lado, va a ser una biblioteca de museo, una biblioteca especializada, una biblioteca pública, una biblioteca nacional, o todas estas definiciones juntas. Este campo bibliotecario va a encontrarse dentro de la emergencia y va a producir el inventario y el catálogo. En base a la conceptualización que nos da Bonocore, podemos decir que son testimonios de época que hacen al campo bibliotecario y van a demostrar que estas muestras van a ser de esta bibliotecología emergente, si bien se hizo en base a los que ellos conocían. Es importante destacar que a pesar de no tener directivas desde la Nación, sí va a ser importante la acción final, que es registrar los movimientos de la biblioteca y la institución de la biblioteca en sí. Bueno, ahora bien, las conclusiones globales a partir de estos hallazgos, vamos a ver la actuación de los agentes promotores y sus límites de acción, las dimensiones institucionales, las prácticas sociales y discursivas, los esfuerzos patrióticos que movilizaban, el sostenimiento de la institución, la aplicación del itinerario conceptual para el estudio de la historia de la lectura en Argentina y la propuesta de ampliación de la taxonomía dada por su autora, Beatriz Balinotti, la conformación de la colección de la biblioteca, el hallazgo del funcionamiento de la biblioteca, que para nosotros es importantísimo, más el funcionamiento de su mesa de lectura, su localización, los dispositivos de lectura que más se leyeron, la probabilidad del modo de lectura, la valoración del inventario y del catálogo en tanto objetos mediadores para conformar esta historia, la propuesta de redefinición de estas muestras que se titularían como un inventario y un catálogo, que estos documentos fundacionales van a constituir la bibliotecología sanjuanina, y vamos a mencionar que la bibliotecología sanjuanina como formación, como espacio de formación, como disciplina, va recién a instalarse en San Juan en el año 1970, y vamos a ver acá el punto de más importancia, la cuestión de unidad museo-biblioteca, y cómo una institución va a preponderar sobre la otra. En este caso, va a preponderar el museo. Este estudio provisorio, a la fecha, nos va a mostrar las dificultades y las fricciones en consolidar la biblioteca. Otra de las cuestiones nos va a mostrar el tipo de administración, que fue distinta a las bibliotecas populares, y va a ser una administración totalmente dependiente. El espacio más consolidado va a ser un museo. ¿Por qué? Porque los museos van a constituir la nacionalidad argentina, la función social va a ser sostener e instalar el ideal de patriotismo dentro de una Argentina atravesada por distintas olas inmigratorias y por distintos problemas. Los museos y monumentos es una cuestión muy importante, que van a servir para el culto a la patria, para la imagen y la lectura de lo que nos proyectan. Es lo recordado, es lo visible que tenemos, es lo palpable. Y las bibliotecas van a ser instituciones de acceso al público, a la lectura, a la educación popular. Van a ser instituciones que van a tener van a ser espacios simbólicos no tan consolidados ni tan determinados como los museos,
muchas veces ni siquiera contaban con un local para su funcionamiento. Estaban dedicadas a la multitud de públicos y en sí tenían la finitud de la materialidad de lo que ostentan, que es el libro. Caso contrario de los museos. No quiero decir que los museos no tuvieron sus problemas, que también tenían carencias económicas, pero los museos eran sostenidos por la élite social pudiente y contaron con algo no menor que fue el apoyo de la ley. La ley bregaba por su resguardo y va a tener un mayor impulso a partir del año 1938 con la consolidación de la Excomisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, que generaron a lo largo y ancho del país la instalación y fundación de los museos en Argentina, una acción fuertemente llevada adelante por Ricardo Levé. Bueno, estas fueron las bases teóricas en las cuales inicié la investigación y se sostiene. Y después, bueno, llego al final de mi trabajo y bueno, agradezco la atención y pido disculpas por algunas interrupciones que tuve. Gracias, Elina. Muy interesante, la verdad, lo que estás contando. Y es muy útil, por ejemplo, tu investigación, ya que hace a la historia de las bibliotecas provinciales, que es un hueco que falta todavía completar. En este caso sería una biblioteca ubicada en la provincia de San Juan, pero es una biblioteca de dependencia nacional. Entonces está esa falta de definición. No es provincial, no es popular, no es nacional, es de museo, es especializada, es pública. Aún persiste a la fecha esta falta de definición. Claro, sí, me refería a las bibliotecas que están fuera de Buenos Aires, más allá del organigrama administrativo, que está muy bien, la verdad. Tenemos algunas preguntas para hacer, por ejemplo, eh, Margarita Barrios, por ejemplo, pregunta, ¿quiénes financian la biblioteca y su mantenimiento? Bueno, la biblioteca actualmente depende de la Dirección Nacional de Museos. La financia el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Museos. También el Bien. estudio puede ser una propuesta para empezar a abordar la cartografía identitaria de las bibliotecas de los museos nacionales. Cartografía identitaria es un término de parada, de ejemplo parada. Y Rosa Monfasani consulta si además de los libros históricos, la biblioteca cuenta con libros actuales y de qué tipo. Sí, la biblioteca, yo he comentado la parte de la historia entre 1910 y 1920, actualmente sigue en crecimiento, tiene libros, todo lo que se dedica a la vida y obra de Sarmiento lo tratamos de adquirir porque es una biblioteca especializada en Sarmiento, y sí, tiene libros actuales, compramos libros, recibimos muchas donaciones, seguimos con la política de donaciones, principalmente es la que hace crecer el acervo de la biblioteca, es la política de donaciones. Bien. Y otra pregunta de la profesora Monfasani es si no piensa que debería haber una coexistencia entre el museo y la biblioteca, y si la biblioteca cuenta con acceso público. Sí, la biblioteca es de acceso público, de consulta en sala, y sí hay una conexión entre la biblioteca y el museo. A ver cómo explicarlo. Nosotros trabajamos en conjunto con el museo, estamos instalados dentro de una sala del museo, nos regimos por el horario del museo, trabajamos en conjunto, nosotros somos apoyo para la museografía, para la investigación dentro del museo. Lo que yo creo que hay falta de definición de las políticas bibliotecarias o bibliotecológicas desde la Dirección Nacional de Museos, que esto lo digo con respeto y con cautela, que más se dedica a las políticas del museo, de los museos nacionales, y no tanto de las bibliotecas.
Bien, acá hay una pregunta muy interesante que pregunta Hernán, y es si pudo consultar todos los títulos que apuntaste y si tenés alguna anécdota, por ejemplo, agrego yo. Sí, bueno, gracias Hernán. Pude consultar todos los libros que apunté en las referencias bibliográficas y en la bibliografía. Principalmente en lo que hace a la Casa Natal de Sarmiento, hay 4 libros escritos. Lo demás son memorias e informes que no se consideran dentro del formato propiamente del libro, sino que son documentos administrativos. Y respecto a todos los libros que mencioné, sí los he consultado y ha sido un trabajo iniciado en el año 2017 y que va a culminar en el 2019. La anécdota que yo voy a comentar es en este momento de cierre de la investigación, en diciembre de 2019, que al momento de cierre van a llegar a mis manos con la finalidad de contribuir en esta investigación unos documentos entregados por don Rodolfo Ferrer. Rodolfo Ferrer es nieto del primer director de la Casa Natal de Sarmiento, de Remigio Ferrer Oro. Rodolfo Ferrer nos va a obsequiar la foto que yo mostré de su abuelo y nos va a dejar en mano un inventario más que no se incluyó en esta investigación y que está en este momento en estudio, que aún no pasa a integrar en la colección del organismo de la Casa Natal de Sarmiento porque la pandemia lo impidió, estaba previsto para el año pasado pasar a integrar, y en un momento que comiencen a integrar este documento se podrá seguir adelante con otras investigaciones, y la anécdota es esta, que no podía cerrar la investigación. Me agarró un momento de angustia muy fuerte, porque era como, o seguimos o volvemos a recomenzar. Lo que sí, estos documentos me apoyan y aportan lo que yo he dejado plasmada en esta investigación. Eso es por un lado. Y otra anécdota, que también hay muchas anécdotas, pero una que, que aún sigue en la duda fue el profesor Abel Ferrino, que es especialista en patrimonio, nos envía, me envía desde Buenos Aires y en sobresellado y certificado unos documentos que necesitaba para corroborar unos datos. Ese sobre llegó a la Casa Natal de Sarmiento y desapareció. La cuestión que tuve que volverle a pedir al profesor Abel Ferrino que me mandara otra vez la documentación, que tan gentilmente lo hizo. Y lo que tiene de dato de interés esta investigación es que Sarmiento es el primer presidente que instala la idea de conservación de patrimonio en el país. Y lo hace con el pedido que eleva para que se conserve la Casa de Tucumán. Bien, muy interesante, la verdad que no tenía, tenía noción de la idea de que Sarmiento fue uno de los primeros conservadores. Acá Alfredo Martín agradece tu trabajo, tu investigación, y que está seguro de que vas a seguir haciendo grandes aportes a la bibliotecología. Hernán F. pregunta cómo sigue actualmente la investigación. Bueno, actualmente lo que estoy haciendo es indagar sobre la edición. A partir de este análisis del corpus documental de la biblioteca, especialmente con el libro publicado propiamente en San Juan, publicado dentro de las imprentas de San Juan, me va a llevar a esta investigación de identificar los primeros impresos sanjuaninos, que estos primeros impresos sanjuaninos van a constituir lo que son los bienes culturales de la provincia. Si bien nosotros estamos acostumbrados a la mirada eurocentrista, que los bienes culturales son los libros impresos antiguos, los europeos, que llegaron a nuestro país y que son publicados anterior a 1801, que también esta norma nos indica las reglas de catalogación angloamericanas,
yo voy a sostener que nuestros primeros impresos, por la fecha de llegada de la imprenta a la provincia de San Juan, y en el momento que se aprende la técnica y se empiezan a conformar los libros, van a ser nuestros libros que empiezan a publicarse a partir de 1870 y 1880 con mayor asiduidad. Hay dos momentos acá. La primera imprenta, cuando llega la imprenta del Estado, que yo ya lo mencioné en la exposición, y van a haber 5 títulos que se van a publicar, de los cuales hasta la fecha no hallé ninguno. Y después de 1870 hasta 1910 he relevado 15 títulos en total. Por ahí ha sido muy difícil distinguir entre libros y folletos. ¿Por qué? Porque en el Anuario Bibliográfico de Argentina describe muchos folletos como si fueran libros. Entonces hay que hacer un análisis minucioso ahí. Si bien el Anuario Bibliográfico publica hasta 1870 y pico, o no me acuerdo bien la fecha, 82 si no me equivoco, si alguien me puede ayudar, este anuario va a publicar en su impronta y en su tarea colosal, por así decirlo, va a tratar de integrar todas las bibliografías publicadas a lo largo y ancho del país. Y en San Juan solamente va a tener rescatados los folletos. No va a aparecer ninguno de los libros que se publican en San Juan, y por ahí viene el rastreo del análisis que estoy tratando de continuar en estos momentos. También voy a ubicar ahí cómo el Estado interviene y cómo el Estado va a conformar lo que serían las empresas, por así decirlo. Va a estar los talleres de imprenta que hacían libros, los talleres tipográficos, y por otro lado también van a estar las casas encuadernadoras. ¿Esto qué nos puede decir, hipotéticamente? Que los libros se conformaban en un lado, pero se encuadernaban en otro. Gracias, Elina. La verdad que se nota lo mucho que sabes a través de tus investigaciones. Bueno, para ir cerrando, vamos a darle la palabra a la directora del INIBI, Elsa Barber. Así que, Elsa, te invitamos a prender la cámara y activar el audio. Mientras esperamos ¿Yo a puedo Elsa. agregar unas palabras? Sí, cómo no, por favor. No quiero dejar de agradecer el auxilio que uno tiene durante todo el proyecto y trabajo de investigación. La verdad que son muchas personas. Yo quiero comenzar por Alejandro Parada, después voy a seguir por Abel Ferrino, por supuesto en San Juan a Hernán Fernández, que hemos hecho de una amistad y que permanentemente me ha ido aconsejando y me ha dado pautas también para repensar y reflexionar sobre la investigación. También me ha animado a seguir en continuidad con la investigación, y a los distintos bibliotecarios y archivistas que me han recibido en todas las instituciones que visité. La verdad que en San Juan he recorrido muchas instituciones, por ejemplo el manifiesto que contiene el plan para fundar el Museo de Biblioteca. Actualmente se encuentra solamente en un único organismo provincial, que es la Biblioteca del Museo Histórico Provincial Agustín Nieco. Los diarios y periódicos que me han servido, así que el agradecimiento es para muchas personas, para mi compañero de trabajo Sergio Martín, que me abrió las puertas del archivo y me dejó consultar durante horas los libros de copiadores y haberle pedido insistentemente que me diera todo lo que tuviera, y así lo hizo. Así que la verdad que las palabras de agradecimiento son para muchas personas. Gracias, Elina. Son muy lindas tus palabras, y más que nada porque va a estar guardada tanto en YouTube para quienes quieran seguir escuchando tus palabras. Así que bueno, dicho esto, le damos la última palabra a la directora del INIBI, Elsa Barber. Elsa, todo tuyo. Bueno,
hemos llegado al momento de cierre, luego de este rico intercambio. Tengo que agradecerte, Lina, por la preparación de la charla, como lo digo en cada una de las charlas a cada uno de los expositores, pero fundamentalmente además el que hayas compartido con todos nosotros estos exquisitos conocimientos sobre la biblioteca de la casa natal de Sarmiento. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Agradecemos también a todos los que han estado participando en vivo y les informamos que podrán consultar el video en el canal de YouTube del Centro Cultural Universitario Paco Urondo, Filouba. Los esperamos dentro de 2 semanas, exactamente el jueves 25 de marzo a las 17 horas, con la participación de Gabriel Matarán, Cristina Casteló, Silvia Viale, quienes se referirán a un observatorio de investigación que se creó en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, por ahí por el año 2017. En principio ellos van a compartir con nosotros cuestiones vinculadas obviamente a este observatorio, que es sumamente importante, y además una investigación que están haciendo sobre el pasado, presente y futuro de la bibliotecología en la provincia de Entre Ríos. Los invitamos que ante cualquier inquietud se dirijan a inibi@filo.uba.ar. Muchísimas gracias. Podrán encontrar, quiero reiterar que van a encontrar las charlas del ciclo 2020 en el sitio web del instituto y también el calendario de charlas desde marzo a junio inclusive. Nos volvemos a encontrar entonces, no se olviden, la nueva cita es el día jueves 25 de marzo a las 17 horas. Hasta pronto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias.